Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Romanos, eso, muy bien, Romanos 12. Vamos a seguir aquí y entonces en esta mañana quisiéramos continuar con los siguientes versículos del capítulo 12, desde el versículo 4 en adelante. Vamos a leerlos y luego los tratamos de desarrollar y explicar qué es lo que esto significa para nosotros ahora. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Oremos, leamos y después oramos, ¿sí? El versículo 4. Vamos a leer, perdón, desde el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hasta ahí vimos la semana pasada el tema de la humildad. ¿Recuerdan? ¿Qué es ser humilde? Es no tener un concepto más alto de sí del que debe tener. Y habíamos dicho que la humildad tiene por lo menos tres cosas muy importantes, la verdadera humildad delante de Dios. Primer cosa es que una persona que es humilde depende totalmente de Dios. Depende totalmente de Dios. Es una persona bíblicamente humilde, depende totalmente de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo que vas a vivir en la vida cristiana, vas a tener que enfrentarte con personas difíciles de amarlas, difíciles de entenderlas. Vas a confrontar tentaciones que vienen de afuera, que vienen de adentro. Entonces, para enfrentar todo eso necesitamos depender totalmente de eso. Porque el momento en que pienses que tú puedes sin Dios, allí está el problema nuestro. Ahí es donde comenzamos a tambalear. Ahí es donde pisamos en falso y nos caemos. Cuando pensamos que yo puedo hacerlo sin Dios. Entonces, una persona humilde, un hombre humilde, una mujer humilde, es aquellos que confían totalmente en Dios. Y si no, fíjate, ándate al Antiguo Testamento y mira a esos hombres del Antiguo Testamento, esas mujeres del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí Abraham, comencemos con Abraham. Abraham, Dios le pide al hijo. ¿Qué hizo Abraham? Confió totalmente en Dios. ¿Qué quieres, Dios? Tu hijo. Ok. Ahora, no creo que fue fácil, ¿no? ¿Pues crees que para Abraham fue fácil agarrarle al hijo, llevarlo y decirle, mira, el sacrificio vas a hacer tú? No creo que Abraham lo hizo, digamos, sin luchar. Pero él, dice la escritura, dependió totalmente de Dios. Entonces, humildad es depender totalmente de Dios. Si vos vas más adelante, por ejemplo, la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, terminó en una cárcel, fue tentada por la mujer de Potifar. Y vemos ahí a José que siempre estuvo de pie, de pie, de pie. ¿Por qué? Es un principio, es un principio. La humildad es tener conciencia de que hay un Dios que me está guiando, cuidando, sustentando el momento de cada paso que mi vida da por este mundo. Dios conmigo. Por eso Proverbios da un principio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es un principio. Quiebras ese principio
atente a las consecuencias. En un principio, te voy a explicar un principio. El principio de la ley de la gravedad. Si tú quieres en tu mente decir, no, yo no creo el principio de la ley de la gravedad. Y tú sabes qué es el principio de la ley de la gravedad. Todo cuerpo que tiene peso cae al centro de la tierra. Entonces, si tú dices, yo no creo ese principio, y le digo, ok, a ver, demuéstrame, y te subes al 6º piso, y te digo, a ver, tírate. Si no crees el principio de la gravedad, tírate. ¿Y qué va a pasar? Si no crees el principio, dices, no creo, y te tiras. Y cuando caes, voy a tener que recogerte con una palita porque vas a quedar todo ahí desparramado. ¿Qué pasó? Rompiste un principio. El principio de la gravedad. Bueno, la Biblia está lleno de principios. Y ahora te voy a mostrar en el libro de Romanos. Hay tantos principios, hermosos principios, pero también hay mandamientos. Los mandamientos son mucho más claros. Dios te dice lo que le gusta y no le gusta. Por ejemplo, dice, no matarás. Ese es un mandamiento, no es un principio. Es un mandamiento. Dios te está diciendo, no matarás, no mentirás, no robarás. Son mandamientos. Pero hay principios. Y los principios normalmente vienen en las historias bíblicas, como en la de Abraham, como en la de David, como en la de Daniel, como en la de los apóstoles y como en la vida misma del Señor Jesucristo. Hay principios. Detrás de las historias vas a ver principios. Me encanta eso. Entonces, la humildad que dice Dios para la iglesia, para los hijos de Dios, para los que estamos en el reino de Dios, es depender de Dios total y completamente. Amén, hermanos. Pero no solamente es confiar completamente en Dios, depender completamente en Dios, pero ¿sabes qué? Es obedecer completa y totalmente a Dios. Y ahí es donde, como cristianos, debemos ser honestos. ¿Cuántos pueden levantar la mano esta mañana y decir, yo obedezco completamente? Hay una hermana que dijo, hay que verla si realmente está siendo honesta, si está realmente delante de Dios, completamente obediente, totalmente obediente. Yo creo que solo Jesucristo fue completa y totalmente obediente al Padre, porque Él dijo, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesucristo dijo, ¿tú podrías decir, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada? No seamos muy presumidos. Si logramos nosotros obedecer al Padre, es porque hay alguien adentro mío que está haciendo posible esa realidad. Yo en mi persona, en mi carnalidad, no puedo obedecer a Dios, pero hay alguien dentro de mí que es el Espíritu Santo de Dios que está haciendo la obra de identidad, una obra de transformación interna de adentro hacia afuera. Entonces, humildad no solamente es confiar totalmente en Dios, sino también obedecer totalmente en Dios. Espero que estos conceptos claven tu mente, tu corazón. Confiar totalmente en Dios, obedecer totalmente a Dios. Esto es lo que te va a ayudar a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Aunque caigas, pero tú reconoces la necesidad de Dios, reconoces que ahí fallaste, te arrepientes, confiesas tu pecado, te levantas y sigues, y sigues. Pero la tercera cosa de humildad que está en el texto, ahí
por la gracia que me es dada a cada uno entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí del que deba tener. En otras palabras, lo que Pablo dice es que tú tienes un valor. Tú tienes un valor. El problema es que a veces la forma como vivimos va desvalorando lo que Dios dice que quién soy. Como yo vivo es el valor que yo voy teniendo y ese es el valor que voy mostrando a la gente, lo que yo valgo, no lo porque yo diga que yo valgo, sino por lo que Dios dice que yo valgo. El valor yo tengo por lo que Dios dice quién soy yo. El problema es que muchos de nosotros, como no creemos a Dios, todo lo que Él dice que valemos, entonces pensamos que podemos hacer cosas que no están a la altura del valor que tenemos. Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Y por qué vivimos por debajo de ese valor? Porque todavía estamos en la lucha del proceso de la transformación de nuestro entendimiento. Y entonces ahí nos cuesta ir recapitulando el valor que Dios me ha dado. Yo valgo no por lo que produzco, no por lo que tengo, no por lo que hago. Yo valgo por lo que Dios dice quién soy. ¿Escuchaste? Yo valgo por lo que Dios dice quién soy. Y si yo soy un hijo de Dios, pues vive como hijo de Dios. Pero eso nos cuesta todavía que nuestra mente haga el clic. Haga el clic. Conozco mucha gente, por ejemplo, yo les he contado, ¿cómo puedo? ¿Cómo yo venía venía de Sudamérica, venía a las iglesias de América, y yo pensaba, wow, aquí está el evangelio puro. Y cuando yo comencé en la iglesia americana a asistir, me di una sorpresa. Que afuera de la iglesia había un lugar para fumadores. En la iglesia. ¿Cómo no pude? Fue un choque cultural. ¿Cómo puede ser que en la iglesia haya un lugar para fumadores? ¿No hay eso en la fábrica donde trabajas? ¿No te dicen eso en los lugares donde vas? Este es lugar para fumadores. Bueno, el mundo tiene en su cultura, los clasifica de acuerdo a las personas cómo son su conducta. Los fumadores allá, los homosexuales acá, las lesbianas acá, los van clasificando. Pero en el reino de Dios, hermano, en el reino de Dios, todos somos iguales delante de Dios. No hay clasificaciones. O eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Por eso empieza Romanos capítulo 12, ¿no? Versículo 1. ¿Cómo empieza? Ahora, volvamos al tema, ¿no? El tema es, Jesucristo en Mateo capítulo 16, 18 dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El dueño de la iglesia, según Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo les dijo a los ancianos de la iglesia, cuando él se despidió, les dijo, apacentad la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo, porque él la compró. Tú eres redimido de Jesucristo, comprado de Jesucristo para que formes su familia, su reino, su iglesia, su cuerpo. Estás aquí porque Él te ha invitado a venir a ser parte de su reino. Entonces, fíjate que la humildad es muy importante. Ya hemos empezado, versículo 1, preséntate a Dios. Eso es consagración, preséntate a Dios.
versículo 2, ¿cuál es la palabra importante ahí? Iglesia, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es importante transformar. O sea, que ya estamos en el reino de Dios, ya nos hemos nacido de nuevo, ahora estamos en su familia, en su cuerpo, y ahora mi trabajo, mi deber, mi responsabilidad es ir transformando mis conceptos que tengo en la mente. Ven conmigo, mira, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Es tan importante esto, quisiéramos declarar bien claro esta mañana. Mira lo que dice versículo 2. Para capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así, mira. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? En otro tiempo. En otro tiempo vivías conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Es en la historia de la Biblia, vas a ver que Satanás es el antihéroe, es el que está en contra del plan y del propósito de Dios. ¿Sabes? Es interesante cuando vos estudias la Biblia, vas a ver que como el diablo no puede hacer nada contra Dios, ¿contra quién tiene que ir? Contra su creación, contra sus hijos. Fíjate que en la vida de Job quiso mostrar al diablo que el que controla y el que tiene poder soberano sobre todo es Dios, no el diablo. Y Dios le dijo, te doy permiso que lo hagas todo, menos que toques su vida. Y es interesante como Job nos enseña que él dependió totalmente de Dios y obedeció totalmente a Dios. Y él tenía un valor propio porque él jamás se desvaloró en sus principios en cuanto a Dios. Siempre le creyó a Dios. Aunque la mujer le dijo, muérete, muérete. Y gracias a Dios que Job no le obedeció, como Eva, que le dijo, come. ¿Y qué hizo Adán? O sea, hay ejemplos, principios que puedes rescatar de las historias para aplicarlos en tu vida. Ahora, en otro tiempo estábamos muertos. Versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que fíjate, hermano, cuando tú vienes a Cristo, yo no sé cuándo fue eso en tu vida, a qué edad llegó Cristo a tu vida. En mi caso fue casi a los 17 años que yo entendí, comprendí el Evangelio y cómo es que Cristo me sedujo hacia Él cuando yo entendí que yo buscaba respuestas en mi vida y las únicas respuestas que tenían sentido era cuando yo escuchaba el Evangelio. Fíjate que 3 cosas que tú vas a cuestionar en la vida, especialmente jóvenes. Escucha, jóvenes, ya los adultos tienen resuelto, espero, pero los jóvenes dicen, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Espero que ya sepas de dónde vienes. Ahora, algunos creen que
vienen porque papá y mamá se juntaron, se unió el embrión con el esperma, se hizo un feto y estás aquí por tu papá y tu mamá. No, 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 no. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿De dónde vienes, Israel? Dios en el vientre de tu madre te creó, Salmo 139. Estás aquí porque Dios permitió que estés. Yo no entendía eso, en otro tiempo no entendía. Yo pensé que mi papá y mi mamá me trajeron, pero cuando entendí el evangelio, entendí que fui escogido, elegido antes de la fundación del mundo. Eso mi mente no entendía. No, ¿cómo puedo entender eso? Por la fe. Entonces, primer cosa, ¿de dónde vengo? La segunda pregunta que deben hacerse jóvenes, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué rayos Dios me trajo a este mundo? Y tampoco yo entendía porque yo veía cómo la sociedad alrededor mío era una sociedad que tenía serios problemas de conducta. Por ejemplo, mi padre, un alcohólico. Mi madre, una mujer histérica por tener un hombre alcohólico en casa. Y yo veía a mis primos divorciados, casados, adictos. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo también tengo que pasar lo mismo. También tengo que ser o vivir esa forma de vida. Yo no entendía eso. Yo no quería eso. Gracias a Dios que conocí al pastor de la iglesia. Y como que ese pastor fue un poco de luz que Dios trajo a mi vida. Y me gustó la vida de ese pastor. Y me gustó cómo él trataba a su mujer, a sus hijos. Me gustó la forma de vida que él tenía. Dije, wow, yo quisiera ser como él. Hasta que Dios tuvo que contestar esa pregunta. ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy? Honesta, voy a ser honesto. Fue un largo tiempo que llevó para contestar esa pregunta. Pero yo ahí de joven, yo ya sabía más o menos para qué estaba. No estaba para este mundo. Porque yo me había graduado de mecánico industrial. Yo ya tenía mi carrera. Yo ya sabía por dónde caminar. Pero yo decía, no, esto no es. No va por aquí. Y un día el Señor me llevó a un campamento de jóvenes. Y en ese campamento, gracias a Dios, ¡pum!, se cayó. Me cayó la ficha. Me cayó la ficha. En ese campamento el pastor en la última fogata dijo, vamos a pedirte que tú decidas qué hacer con tu vida. O que el mundo te consuma o que Dios te consuma. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quién quiere que consuma tu vida? ¿Dios o el mundo? Wow. Fue duro, complicado. Gracias a Dios que no estuve solo con mi hermano ahí. Dijimos sí. Nos vamos a decidir porque Dios consuma nuestras vidas. Y ni sabíamos todavía qué iba a pasar con nuestras vidas. Pasamos, tiramos un palito, esta es mi vida, aquí está, Señor, consúmelo. Y mira cómo el Señor ha ido llevándonos. Mi hermano es pastor en Red Bank, yo soy pastor en esta iglesia. No sabíamos, pero ¿para qué estás? Ahora entiendo para qué estaba. Ahora entiendo mucho más para qué estoy. Escúchame, hermano, escúchame. Si tú esto no entendiste hasta ahora, te va a llevar más tiempo. El propósito por el que estás aquí, tú y yo y cualquier ser humano, es para que puedas mostrar la gloria de Dios. Ese es el gran propósito del ser humano. Que puedas tú caminar como al principio Dios quiso cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que muestren mi gloria a este mundo. Isaías 43:7 dice que Dios le dijo a Israel, Dios le escogió a Israel, Dios le pidió a Israel para que ellos muestren la gloria que Dios les había dado.
¿Qué propósito más sublime? ¿Habrá otro propósito más grande que este? Algunos te van a vender que el propósito de la vida es tener casas, carros, piscinas, cuenta bancaria. Es el propósito de la vida, hijo. ¿Verdad? El propósito de la vida es que aprendas a, con tu vida, con los tuyos, mostrar la gloria de Dios a este mundo. Tengas poco, tengas mucho, no tienes importancia. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y la tercera pregunta, que es ahí donde yo realmente entendí el Evangelio. Y jóvenes, escúchame, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy? Y esta es la pregunta clave. Y esta es para ti también, hermano, hermana, que estás aquí esta mañana. Si todavía no entendiste, todavía no te cayó el 20, mira, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué va a pasar con tu vida después de que mueras? Hay muchas religiones que no tienen una respuesta. No tienen una respuesta. Muchas religiones dicen que el hombre, una vez que muere, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Dicen los testigos de Jehová que el hombre se deshace con su alma en el suelo. Otros que son más, que tienen otras ideas místicas, dicen que te reencarnas. Si fuiste bueno aquí, te reencarnas en algo mejor. Si fuiste malo, te reencarnas en algo peor. Hay muchas formas. Pero ¿sabes qué dice el Evangelio? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué le pasó a Cristo? ¿Dónde está ahora Él? Con un cuerpo glorificado. Eso es lo que te va a pasar si tienes a Cristo. Así que si tienes que sufrir 80, 90 años, ¿qué es 80, 90, 100 años? Para vivir por la eternidad con Cristo glorificado y gozándome en el paraíso con Él. Algunos creen que es aquí donde hay que ser feliz. Aquí es donde hay que disfrutar. Aquí es donde tienes que tener todo. Sí, yo sé que Dios te va a dar lo que necesitas para poder vivir. Sí, ¿alguien puede decir que Dios te ha dejado? ¿Alguien puede decir que Dios no te ha provisto? Sí, pero eso no es todo. Esa es una parte pequeñísima para lo que vamos a vivir por la eternidad. Entonces, estas tres preguntas, pensalo. Si todavía no estás claro en de dónde vienes, para qué estás, a dónde vas, es ahí donde luchas. Hasta ahí vas a tener muchos problemas. Porque según la Biblia, en el Espíritu es donde el Espíritu con mayúscula, ¿qué? Hace morada. En el Espíritu. Es en el Espíritu pequeño que Dios hace su morada. Porque Romanos capítulo 8 versículo 16 dice que el Espíritu con mayúscula da testimonio a mi espíritu con minúscula de que soy hijo de Dios. O sea que ya aquí comenzó vida espiritual. Ya empezó la vida espiritual. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que había una separación de Dios de tal manera que lo que le sucedió a Adán te sucedió a ti. Te separaste de Dios, ya no tenías comunión con Dios. Lo triste fue que la mente de Adán, las emociones de Adán, la voluntad de Dios quedaron separadas de Dios. Pero primero el Espíritu hace morada. La segunda cosa es, en el Espíritu está ¿qué? La conciencia. ¿Y qué es la conciencia?
Exacto. La conciencia es esa parte interna que te dice que algo está mal o algo está. Especialmente hay un dicho que dice que las mujeres tienen un sexto sentido, no sé por qué. Que mi mamá decía, no me puedes mentir, porque te veo la lengua, me dijo. Y yo no sabía qué me estaba diciendo, pero siempre me decía, te veo los ojos, te veo las orejas. Algo me decía, pero ella sabía que le estaba mintiendo. Es lo mismo que me pasa con mi mujer. Mi mujer me dice, me estás mintiendo. ¿Y por qué me estás mintiendo? No sé por qué tienen un sexto sentido las mujeres. ¿Te ha pasado? Cuando entras a la casa y te dice tu mujer, ¿a qué hueles? ¿De dónde vienes? Pero la conciencia es esa parte interna donde tú sabes que estás haciendo bien, estás haciendo mal. Ahora, recuerda que antes, en otro tiempo, ¿quién tenía esta conciencia? ¿Cómo educamos esta conciencia? ¿Cómo esta conciencia fue desarrollándose? Dice que vivíamos conforme al príncipe de este mundo, haciendo los deseos de la carne de este mundo. Mira, a los 17 años, yo sabía cómo dar un beso porque aprendí en la televisión. Sí, yo sabía cómo tener una relación porque íbamos al cine y veíamos ahí con mi hermano las películas. Mi conciencia estaba siendo oscurecida, siendo engañada como dice Pablo en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, porque este mundo tiene una cultura contra Dios y que daña la conciencia. Por eso es que Hebreos capítulo 9, verso 14 dice que Dios limpiará las obras muertas de vuestra conciencia. Entonces, fíjate qué importante es ahora nosotros en estos días para transformar nuestra mente. Primero tenemos que transformar nuestra conciencia y es el Espíritu Santo que está dentro mío, es el que comienza a transformar mi conciencia. Es el que me va a comenzar a dirigir la conciencia, es el que me va a comenzar a hacer, no me va a dejar ni dormir la conciencia. ¿No te ha pasado que cuando discutes con tu esposa, tu esposo, y vas a la cama y tu conciencia dice, arregle el problema? Y uno dice, no quiero. Porque no estás dejando que tu conciencia se afine a el Espíritu Santo de Dios que está dentro tuyo, que te está diciendo cómo debes vivir ahora la vida cristiana. Porque en otro tiempo estabas haciendo otras cosas. Fíjate que esto es así de claro cuando escuchamos testimonios de personas. Yo he escuchado muchos testimonios que dicen, pastor, antes yo llegaba a la casa borracho, pegaba a mi mujer, llegaba sin dinero y el dinero que ganaba lo gastaba en trago. Pero desde que vine a Cristo, el Espíritu Santo comenzó a afectar mi conciencia y mi conciencia me comenzó a hacer cambios profundos de adentro para afuera. Fíjate que por eso es que Pablo comienza, Dios está edificando su iglesia y está edificando su iglesia, ¿dónde? En el Espíritu primero. Primero te pone su Espíritu Santo. Luego comienza a trabajar en tu conciencia. Y ¿sabes qué? Lo lindo de esto es que el discernimiento que tienes ahora no es discernimiento carnal, es discernimiento espiritual. Qué sabroso, qué rico esto de descubrir al Espíritu, el aroma espiritual que Él está trayendo a mi vida. ¿Y cómo sabemos eso? Mira, te voy a mostrar algo que seguramente tú has visto, pero
Lo más importante en la vida cristiana es esto: el Espíritu Santo que está haciendo y que está trabajando adentro mío. ¿Dónde trabaja el Espíritu Santo? Adentro. ¿Dónde? Aquí, en el Espíritu. Y aquí es donde el Espíritu Santo comienza a formar tu carácter. Aquí en el Espíritu es donde Jesucristo comienza a formar la humildad. Aquí adentro es donde el Espíritu Santo empieza a formar el amor. Aquí adentro. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a formar aquí adentro y comienza a ver raíces acá adentro, entonces todo lo que está en el Espíritu Santo, todo lo que está pasando dentro de mi espíritu, todo mi carácter espiritual, toda mi pasión espiritual, toda mi motivación espiritual, ¿a dónde crees que afecta? Al alma. Al alma. Y entonces, ¿qué va a ser afectado? Y ya, es increíble cómo el Espíritu Santo comienza a cambiar tu mente. Ese hombre que venía borracho a la casa, gastaba su dinero, pegaba a su esposa, comienza a entender: wow, no ha sido así. Ahora él está siendo enseñado por Cristo a amar a su esposa, a ser mayordomo de sus bienes, a amar a sus hijos, a cuidar su familia. ¿Qué pasó? Acá comenzó el Espíritu Santo a agitar el espíritu humano para que su conciencia se despertara, y entonces su conciencia empieza a afectar su mente, sus emociones y su voluntad. Qué maravilloso. Esto es lo que dice Romanos capítulo 12:2, sino que seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto, hermanos, te quiero decir, no sucede de la noche a la mañana. No sucede porque levantas tu mano y yo acepto a Cristo y ya tu vida cambió. Y no sucede por llenar una tarjeta y ya soy cristiano y ya mi vida va a ser diferente y ya voy a ser feliz. No, esto te puede llevar el resto de tu vida. Ahora, yo entiendo que Dios puede hacer un milagro, ¿no? Como por ejemplo cuando vemos en la vida de Jesús, venía un endemoniado, ponía sus manos, salía el demonio y el hombre era nuevo. Ahí está la mujer María Magdalena, 7 demonios vino a Cristo, salieron de ella. Y fue una de las discípulas de Jesucristo. Y muchos otros casos que Jesucristo tuvo que hacer algo fuerte, como Mateo. Por ejemplo, Mateo, recaudador de impuestos, él era un esclavo de Roma, aunque era judío, era un traidor de los judíos, porque era un recaudador de impuestos de Roma. Los discípulos no le podían ver a Mateo al principio, pero cuando Jesucristo lo cambió, es un milagro en Mateo. Él dejó su trabajo, dejó de recobrar impuestos y se unió al grupo de los 12 y tuvo que convivir con los demás discípulos que habían sido renovados su entendimiento. Hermanos, la edificación de la iglesia que Jesucristo está haciendo, acuérdate de su iglesia. 1 Corintios capítulo 3, verso del 1 al 5 dice que Pablo vio a la iglesia que estaba un tanto dividida. Unos decían: yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Pablo. Y ¿saben lo que Pablo les dice? ¿Por qué ustedes están peleándose y tratando de dividir la iglesia? Si Pablo, Pedro, Apolos, unos riegan, otros siembran, otros evangelizan. De eso no se deben preocupar, porque el crecimiento, ¿quién da? Dios. Dios es el que está permitiendo que tú crezcas. ¿Dónde? Aquí en este cambio de dejar tu conciencia a las cosas viejas y comenzar a vestirte del nuevo hombre, para que vayas descubriendo qué es el Espíritu Santo, cómo va haciendo esa obra maravillosa. Y aquí mira,
en este árbol, si me bajas un poquito la luz, ¿sí? Para que vean, en el árbol, ¿de dónde viene todo el fruto? ¿De dónde viene todo el fruto? De la raíz, del carácter. Fíjate, ¿dónde está el carácter? Acá. ¿Dónde están las motivaciones? Acá. ¿Dónde está la pasión? Acá. De aquí, de lo más profundo de tu corazón, es que el árbol se nutre, que el árbol comienza a tener vida. ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas 5:22. Fíjate, un árbol lleno de frutos, el fruto se ve, el fruto es visible, el fruto, pero hermano, el fruto no es producto de tu carnalidad o de tu humanidad. El fruto nace ¿de dónde? De tu relación con el Espíritu Santo que está morando en tu espíritu y tu conciencia que está siendo cautivada por el Espíritu Santo y te está dando discernimiento para que comiences a ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esta iglesia lo que Jesucristo está haciendo es edificando el espíritu de cada uno de nosotros para que ese espíritu afecte tu mente, tus emociones y tu voluntad. Los síntomas, fíjate, me gustó este gráfico porque venir a la iglesia está bien, pero hasta Satanás puede venir a la iglesia. Cantar está bien, ofrendar está bien, diezmar está bien, ayunar está bien, incluso saber versículos está bien, pero son síntomas. Lo que necesitamos es fruto. Lo que necesitamos es ver el fruto que produce el Espíritu en tu vida. Ahora, ese es el fruto. El fruto está acompañado de ¿qué? Ven rapidito y terminamos, solo vamos a leerlo. Romanos capítulo 12. Mira, Romanos capítulo 12. El fruto está acompañado de ¿qué? De los dones. Entonces Pablo, una vez que termina con el tema de la humildad, entonces fíjate el versículo 4. De manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí hay 7 dones. Pero quiero que notes rapidito, antes de decir los dones, ¿cuáles son aquí en este texto? Los dones no es para que cada uno tenga orgullo de decir, oh, mira qué don que tengo. El don es para que puedas servir mejor en la iglesia. Pero ¿cómo vas a servir en la iglesia? Es mostrando el fruto del Espíritu. Porque si tener un don sin el fruto del Espíritu Santo puede ser fatal, catastrófico en la vida de una persona. Ese fue el problema de la iglesia de Corinto. Tenían muchos dones. El problema es que no tenían carácter, no tenían pasión, no tenían buenas actitudes. Por eso es que la iglesia fracasó, la iglesia de Corinto. Entonces, primero, los dones no son para exaltarme a mí mismo, es para servir al prójimo. Segundo, los dones los da el Espíritu. Hay gente que yo he escuchado en las iglesias que dicen que el pastor reparte los dones. Que hay iglesias donde dice que quieres un buen don, ven adelante, voy a orar por ti, y es el pastor que pone sus manos y él dice qué don es el que vas a recibir. Eso es totalmente antibíblico. El que da los dones y reparte como él quiere, ¿quién es? ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que ya está morando en ti. Él va a producir ese don
que Él ya te ha dado en el momento en que tú aceptaste a Cristo. Entonces no es para jactarse, no es que tú tienes que pedir y no es que lo pierdes. No es que lo pierdes. Lo que pasa es que si no lo usas, está ahí, pero sin usarse. Y lo que no se usa, no sirve. No sirve. Entonces, ¿cuáles son los dones que Pablo menciona en la iglesia que deben haber? Vamos, para que te vayas de aquí en tu mente, solo 3 palabras. Los dones se dividen en dones para comunicar. Repite conmigo, comunicar. Dones para servir y dones para señales. Para señales. Repite, dones para señales. Ahora, los dones para las señales, es evidente que en la iglesia del comienzo, la iglesia que Pablo empezó, eran dones de señales espectaculares. Milagros, lenguas y sanaciones. La iglesia tenía esos dones. Pero, ¿por qué esos dones dejaron de ser a medida que la historia de la iglesia fue creciendo? Porque ahora esos dones no son tan importantes en la iglesia como los dones de servicio, como los dones de comunicación. ¿Por qué pensamos nosotros que los dones de señales, milagros, lenguas, por qué dejaron de ser importantes en la iglesia? Porque justamente eran de señales. Los apóstoles necesitaban esas señales para hablar de que ellos vienen de parte de Dios. Por primer lugar. Segundo lugar, no teníamos o no tenían ellos toda la escritura para ellos evidenciar que venían de parte de Dios. Entonces las señales que ellos hacían era para evidenciar su mensaje y de parte de quién venían. Así que ahora ya tenemos la palabra. Yo no tengo que dar a ustedes evidencias de que esta es la palabra de Dios, que yo vengo a hablar la palabra de Dios por medio de señales, como hacen muchos profetas. En las iglesias hay gente que dice, yo soy profeta, yo soy enviado de Dios porque tengo señales. Yo me pregunto a esos hombres, por ejemplo, si alguien dice que tiene el don de sanidad, ¿por qué no va a un hospital a sanar a los enfermos? ¿Por qué tiene que hacer campañas para que la gente venga a que sea sana? Porque es un engañador. Porque el don de las señales fue dada en un momento de la historia para acreditar a sus enviados y el mensaje que traían esos enviados. Hoy tenemos la escritura. Entonces, ¿cuáles son los dones que tenemos que ahora verlos? Los dones de comunicación, los dones de servicio. ¿Y cuáles son? Fíjate, rapidito. Allí, versículo 5. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que me es dada, si el de profecía, ahí está el primero, profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que presidir con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí están los 7 dones que necesita la iglesia hoy en día. La pregunta que debemos hacernos es, ¿conocen los hermanos el don que tienes? Fíjate que es interesante que al no saber los dones hay mucha confusión en la iglesia. Porque hay gente que dice, pastor, yo sé cocinar muy bien, tengo el don de cocinar bien, deme el ministerio de la cocina. El problema es que cocinar no es un don. Puede ser una habilidad que tengas, pero no es un don. No está en la lista de los dones.
Incluso, fíjate, hay gente que dice, pastor, yo sé cantar. Póngame en el misterio de la alabanza. Tengo el don. No. La música, las canciones, no es un don. Son talentos que Dios da. Un don es la capacidad que Dios te da de hacer algo que humanamente no podrías hacerlo. Pero un talento, una habilidad, es algo que tú puedes aprender o desaprender. Una hermana que dice que sabe cocinar es porque aprendió a cocinar. Seguramente su mamá le enseñó y ella practicó y lo perfeccionó. Una persona que sabe tocar un instrumento es porque alguien le enseñó y él practicó y lo perfeccionó. Pero los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es algo que nadie te puede dar excepto el Espíritu Santo de Dios. Es algo que produce en ti. Y alguien me dice, pastor, a ver, ¿cómo yo descubro eso? Fácil. La única manera que tú sepas qué don tienes es sirviendo. Cuando vienes a la iglesia y sirves usando uno de los 7 dones que está ahí en Romanos, ¿sabes? La gente te va a decir, mire hermana, usted tiene el don de servicio. Usted tiene el don de misericordia. Usted tiene el don de enseñanza. Usted tiene el don de presidir. Usted tiene el don. ¿Y por qué la gente se da cuenta? Porque estás sirviendo. Porque estás sirviendo. Entonces no es complicado saber qué don tengo. Lo complicado es, acuérdate, la humildad es confiar en Dios totalmente, obedecer a Dios totalmente y tener un valor ni más ni menos del que Dios dice que tenga. Y sirvo y pum, el don comienza a funcionar. Hermano, en esta iglesia necesitamos que los dones se desarrollen, que los dones sean ubicados, que los dones comiencen a ser ejercitados. Porque mientras más vamos creciendo, necesitamos más de los dones. Amén, hermanos. Así que yo espero que en esta mañana hayas entendido que ya Dios empezó a edificar tu iglesia. Ya está dentro. Ya entró. Ahora Él comienza a afectar tu mente, tus emociones y tu voluntad. Tu mente, tus emociones. Que vayas comenzando a pensar como Cristo pensaba. ¿Qué es lo que Cristo ama? ¿Y qué es lo que Cristo decidiera en las decisiones que debes tomar? Y entonces va a suceder lo que pasa con el árbol. Cuando eres de adentro, de acá adentro, cuando tus raíces están siendo fortalecidas por la palabra, entonces tu árbol va a ser frondoso, que vamos a poder tomar las frutas, el fruto, y nos vamos a beneficiar del fruto que tienes, del don que tienes, de tu carácter que tienes, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.